Buenos días, hermanos, bendiciones. Voy a invitar antes que iniciemos con esta prédica a que juntos oremos al Señor y podamos darle gracias por las bendiciones que Él nos ha permitido. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, bendecido y alabado sea tu nombre, Señor, por todos los siglos. En esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú, primeramente, Señor, limpiando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, para que nos presentemos ante ti, Señor, como una ofrenda agradable. Te pedimos también que puedas, Señor, bendecir este tiempo de prédica y que pueda ser de bendición también para la congregación. Úsame, Señor, y en tus manos estoy. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. El día de hoy quisiera compartir un tema con ustedes que refleja una de las realidades que el mundo y la iglesia está viviendo. A manera de introducción, quiero decirles que las personas en este siglo XXI aún siguen disputando por quién tiene las mejores cosas materiales, los mejores cargos, las mejores casas, los mejores vehículos, los mejores teléfonos, los mejores puestos de trabajo también. Y pareciera que esto es tipo una competencia cuesta abajo, donde no hay frenos, y dejando atrás además la empatía y el amor al prójimo, y que el único incentivo ante toda esta ola es el amor a lo terrenal, lo material, pero no lo celestial. Este pensamiento tristemente se ha colado dentro del cuerpo de Cristo, corrompiendo el papel fundamental de la iglesia y olvidando una de las principales enseñanzas de la Biblia: buscar el reino de Dios y su justicia. Hoy estaré compartiendo con ustedes un tema que es de mucha importancia para la iglesia y está basado en el libro de Mateo 20, del versículo 1 al versículo 16. Lo vamos a leer. Este capítulo o este versículo del libro de Mateo, hermanos, del versículo 1 al versículo 16, nos narra acerca de la historia de la viña. Y el tema que le he puesto al sermón que vamos a exponer hoy es tratando a todos por igual, tratando a todos por igual. Como primero vamos a desarrollar el contexto de esta narración. Bueno, primeramente se nos menciona que hay un padre de familia. El padre de familia, hermanos, vamos a hacer algo rapidito, se refiere en muchas ocasiones al Señor, a Dios. También esta persona, según lo que nos explica, o según lo que nos narra la Biblia, este padre de familia era poseedor de una viña. Ya ahí vamos a sacar varias análisis. El padre de familia, dueño de una viña, por lo general, estas personas eran personas que se dedicaban a la venta del vino. Por lo tanto, estas personas tenían buena capacidad monetaria y ellos tenían buenas posibilidades, pues eran acomodados, en otras palabras. También la viña. La viña en muchas ocasiones, hermanos, o por lo general, está asociada a la nación de Israel. Pero en el tema que vamos a desarrollar hoy, vamos a hacerlo de una manera un tanto diferente. También se nos habla que este padre de familia, este propietario de la viña, no manda a personas, no manda a sus trabajadores a buscar obreros. Él mismo va a buscar los obreros. Verbo y gracia. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia no son personas quienes eligen quiénes son los que van a trabajar. Hasta cierto punto sí. Pero quien elige a las personas es el Espíritu Santo. Recordemos el caso de la elección de los discípulos. Era el Espíritu Santo quien elegía qué personas eran las que iban a trabajar. Ahora, también se nos habla de los obreros. Este punto me llamó la atención bastante porque los obreros, según los comentarios,
comentarista habla de que eran personas de escasos recursos. Y algo importante que hay que señalar aquí era que estas personas no encontraban otro tipo de trabajo porque en muchas ocasiones, debido a los exuberantes impuestos que había en ese momento, el Imperio Romano había puesto demasiado impuesto que las personas tenían que dar a sus hijos para que trabajaran como esclavos, e incluso ellos mismos trabajaban y se quedaban sin ninguna posesión, se quedaban sin nada. Entonces el último trabajo que les convenía o el último trabajo que les quedaba era el de obrero, ir a recoger a los viñedos las uvas. Ahora, también estas personas permanecían de pie en el mercado esperando ser contratados. Ellos se ponían en la plaza del mercado, ahí esperando a ver si alguien llegaba a contratarles. Y esto era una fortuna, porque a veces también no les iba bien. En el versículo 6b y 7a, la palabra dice que estos estaban desocupados y Jesús y esta persona, el padre de la viña, le pregunta: ¿por qué estáis desocupados todo el día? Y ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Entonces, en algunos momentos les iba bien, en otros eran contratados. También otro punto importante acerca de estos obreros es que si no trabajaban, no habría sustento del día para la familia. Algo parecido sucede aquí en el área rural, y es que en los sectores de Matagalpa, Jinotega, las personas salen muy de mañana a que los recoja un recorrido, o ellos mismos van hacia la hacienda a recoger café. Es algo similar, es algo parecido a lo que pasa en ese lugar. Trabajan el día, trabajan por temporadas. Además, hermanos amados, como siguiente punto, vamos a ver cuáles fueron las contrataciones del dueño de la viña y qué acuerdo hizo con estos obreros. La palabra nos habla de varios tipos de obreros, o varias horas en este caso. Con los primeros, con ellos, la paga acordada era lo normal para un día de trabajo: un denario. Para los que no saben, un denario era una moneda de plata, y esta moneda era el salario equivalente a un día de trabajo para un soldado romano. Eso era el denario. Eso fue lo que acordó el Señor, el dueño de la viña, con los primeros obreros que él fue a buscar. También los obreros, podemos observar, hablando de los primeros, no se quejan porque es una paga justa. Si hubiese sido una paga que no era justa, ellos hubieran reclamado, pero en este caso miraron que era justo el pago y entonces decidieron acceder, ir a trabajar. Ahora, con los últimos obreros, la Biblia nos habla en este pasaje que hubieron diferentes horas del día. Dice, vamos a leerlo: la hora tercera. Después se nos habla de la hora sexta, la hora novena y la hora undécima. Estas horas, para que lo podamos comprender, lo primero fue muy de mañana, tipo 6 de la mañana. Después, cuando se nos habla de la hora tercera, la hora sexta, la novena y la undécima, se refieren a las 9 a.m., a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde respectivamente. Con el pago de esto que se encontró, el señor, el dueño, le dijo: te voy a pagar lo que sea justo. Estas personas entendieron que como no iniciaron el día de labor temprano, a las 6 de la mañana, que se les iba a dar, supongamos, menos del pago completo, que era un denario. Entonces ellos comprendieron y accedieron. Algo también importante que quiero recalcar aquí es que estas personas, a ellos no les interesó el contrato, el trato, sino que accedieron a ir a trabajar
porque ellos sabían que había una necesidad, no solo de parte del contratista, pero sino también de parte de ellos había una necesidad. Aquí, hermanos, nos encontramos con que no solamente el dueño de la viña se nos hablaba de que él fue a buscar personalmente. Eso no sucede en los trabajos, no es el jefe el que va a buscar los trabajadores, sino que hay diferentes rubros. Por ejemplo, en la actualidad tenemos el área que se llama recursos humanos o el recurso de talento humano, que son los que buscan al personal, no es el jefe que lo busca, es otras personas, son súbditos los que buscan, ¿verdad? Y en este caso de los obreros, ellos miraron que estaba la necesidad económica de ellos, por supuesto, pero también que hay una necesidad de ir a recoger toda ese uva al viñedo. Hablando respecto, como el siguiente punto, es el pago de los obreros. Cuando la Biblia nos habla que después que hubiese hecho los contratos, el dueño de la viña, los que trabajaron una hora esperaban lo justo. Los que llegaron, en otras palabras, los que llegaron a las 5 de la tarde a trabajar a la viña, esperaban lo justo. Por supuesto, ellos esperaban no un pago completo, sino un pago proporcional a las horas de trabajo. Ahora, en el versículo 4 nos dice que el señor de la viña les dijo: yo le voy a dar lo que sea justo. Para su sorpresa, ¿verdad? Hubo una sorpresa en el versículo 9. Dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11:00, 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Usted puede imaginarse la sorpresa de estas personas de recibir el pago completo de un día de trabajo, habiendo solo trabajado una hora. Ellos estaban súper felices, obviamente, me puedo imaginar yo, ¿verdad? Ellos estaban contentos de haber recibido todo el esfuerzo, que solo fue una hora, haber recibido como si trabajaron todo el día. Eso fue algo muy sorpresivo para ellos. Y obviamente también llevar el dinerito a sus casas, también ver que le pagaron todo el día, habiendo trabajado solo una hora, cuando no tenían esperanza, ¿verdad? Ellos llegaron a las 5 de la tarde. Cuando no tenían esperanza, tal vez les iban a dar una, qué sé yo, ni siquiera la mitad de las horas del trabajo. Pero les recibieron, para su sorpresa, el salario completo. Ahora, esos fueron los postreros, ¿verdad? Los que llegaron de último. Cuando la Biblia nos habla que llegaron los primeros, que trabajaron todo el día, ellos tenían expectativas, obviamente. Al ver, miren que la parábola nos va narrando de una manera increíble. Primero llegaron los que llegaron después, los últimos. Y cuando los últimos vieron cuál era el pago que estaban recibiendo por haber trabajado menos horas, sus expectativas eran grandes. Vamos a estar aquí, nos van a pagar más, perciben la generosidad del amo, perciben que el amo fue bueno con los que trabajaron menos horas, y ellos supusieron, que iban a recibir más. Al ver la generosidad del amo, dijeron: oye, aquí vamos a agarrar más billetitos para nosotros, porque nosotros hemos trabajado más. Ahora, ellos también se llevan una sorpresa. El versículo 10 dice: al ver también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Y aquí viene la parte de la sorpresa, en el versículo 10b: pero también recibieron cada uno un denario. Muchas veces nosotros nos ponemos expectativas, hermanos,
al trabajar en la obra del Señor, que como trabajamos fuerte vamos a recibir más. Y no me quiero adelantar al final, ya vamos a llegar. Y aquí viene la parte del reclamo, la parte del reclamo de los trabajadores que llegaron primero. Habían trabajado más horas, ¿sí? Habían trabajado más de 12 horas laborales. También casi todo el trabajo fue hecho por ellos. Ellos llegaron desde las 6, trabajaron 7, 8, 9, 10, 11 hasta el atardecer. Ellos también, en la Biblia nos dice que al recibirlo murmuraron contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el calor del sol y la carga del día, la carga y el calor del día. Hasta cierto punto ellos estaban en lo cierto. Ellos estaban en lo cierto. Habían trabajado todo el día, se habían asoleado, habían soportado toda la carga del trabajo, andar recogiendo la uva. Pero hay una respuesta que es hasta cierto punto, no es una respuesta grosera, sino una respuesta amable, con mucha verdad, con mucha inteligencia, y es la respuesta del dueño. Acabamos de ver el reclamo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cuál fue la respuesta del dueño. Él le dijo: no te hago agravio, no te estoy haciendo ningún mal. Todos recibieron el pago a un día completo de trabajo. Amigo, no conveniste. Además, el señor, el dueño de la viña, había convenido, había hecho un trato con ellos de recibir la paga de un denario por el día de trabajo. Entonces nosotros miramos aquí, hermano, que a pesar de que ellos tenían un poco de razón, no acerca de la paga, sino acerca de lo que hicieron y el trabajo, el amo le dice que él podía hacer lo que él quisiera porque eran sus bienes. En el versículo 14 y 15, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Él estaba en todo su derecho de darle al que llegó de último, al que llegó al mediodía, al que llegó a las 9 de la mañana y el que llegó a las 6 de la mañana, lo que él quisiera. Eran sus bienes. Estaba en lo cierto. Ahora, hermanitos, a manera de conclusión, esto nos está relatando acerca de el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a, y nos empieza a relatar la historia. En el reino de los cielos, hermanos, Dios ha llamado a muchos a su viña a trabajar. Puede ser que haya llamado a un pastor hace 45 años. Puede ser que haya llamado también a un diácono hace un año. Puede ser que haya llamado a un servidor hace 15 años y sigue trabajando en lo mismo como servidor. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que Dios ha llamado a su viña a trabajar a los obreros y lo ha hecho en diferentes horas, lo ha hecho en diferentes tiempos. 2. No importa los años que tengamos trabajando, y esto es muy importante, hermano, el galardón va a ser el mismo. Dios nos ha dado la vida eterna, Dios nos ha recompensado cuando creemos en Él con lo mismo a todos. Él nos ha dado la vida eterna. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nosotros empezamos a trabajar en la iglesia, ese galardón, ese premio, ese regalo que nos ha sido dado es el mismo para todos. Es la salvación.
la vida eterna. Ese es el regalo que nos ha entregado a todo el Señor. Tercero, debemos como iglesia evitar la murmuración y los celos. Y en 2 de Timoteo 2:15 la palabra nos dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, aquí la Biblia nos habla de que debemos de presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Imagínense que el Señor venga en un momento y lo encuentre usted murmurando contra su hermano, murmurando contra el pastor, murmurando contra la secretaria, murmurando contra el maestro de escuela bíblica. ¿Usted cree que vamos a tener una aprobación de parte del Señor si nos encuentra haciendo eso? Entonces, hermano, el llamado aquí es a evitar, a dejar la murmuración, los celos ministeriales, a evitar todo eso. El llamado de Dios también es a no ver lo terrenal, sino lo celestial. Y 2 de Corintios 4:18, la Biblia nos dice de la siguiente manera: no mirando en nosotros las cosas que se ven. Aquí en el pasaje que nosotros leímos, en la parábola, ellos estaban pensando en la recompensa material. Mas la parábola no se refería a lo material. Y aquí la Biblia nos dice, sino las cosas que no se ven, que miremos las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Los vehículos, los puestos, las casas, todo eso es temporal, es pasajero, va a pasar. Y la Biblia nos habla que las cosas que no se ven son eternas. Por cómo actuemos nosotros en la iglesia, por cómo actuemos con nuestros vecinos, por cómo actuamos con los padres, los hijos, los padres con los hijos con los padres. De eso habla la Biblia. Esas son las cosas que no se ven. La salvación, la obra, las buenas obras. ¿Cuáles son también las cosas que no se ven? Los galardones que vamos a recibir cuando estemos allá delante de la presencia del Señor en el tribunal de Cristo. Esas son las cosas que Dios llama a la iglesia a estar mirando. Ocupate de esto, ocupate de aquello. Que un hermano fue bendecido, excelente, porque la bendición, hermano, de otro hermano debería también ser nuestra alegría. Ver que otro prospera debería también ser el gozo de nosotros. No poniendo el celo, no poniendo las cosas terrenales. En la introducción hablamos de eso. Entonces, hermano, a manera de conclusión, el llamado del Señor es a mirar las cosas de arriba, a mirar las cosas celestiales y a dejar la murmuración y los celos dentro de la iglesia. Y si tú estás iniciando, hermano, en una iglesia, en el trabajo en la iglesia, y sientes que hay problemas parecidos a los que habían aquí, no te preocupes. La Biblia nos habla que en el mundo nosotros vamos a tener aflicciones, pero que confiemos que Dios ha vencido al mundo, y esa es la palabra que nos fortalece, y esa es la palabra que nos da fe, y esa es la esperanza que tenemos nosotros, en que un día todas estas cosas terrenales van a pasar, y va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia, y todas esas cosas pasajeras ya no las vamos a vivir más. Les voy a invitar a que oremos y así podamos cerrar este momento. Señor, te damos gracias porque por medio de tu palabra aprendemos nuevas cosas, Señor. Te damos gracias también, Señor, porque tu palabra es verdad, tu palabra es lumbrera, Señor, en nuestro camino, y ella es la que da testimonio de ti. Te pedimos, Señor, a que dentro del cuerpo de Cristo podamos aprender a saber cómo conducirnos, Señor, con temor y temblor,
no viendo, Señor, con celo, no viendo, Señor, por encima del hombro tampoco al hermano o a la hermana, Señor, sino, Señor, sabiendo a trabajar en unidad, Señor, en cooperación, que podamos, Señor, trabajar juntos para tu reino, Señor, porque sabemos que el trabajo, Señor, en la obra no es en vano y que la recompensa, Señor, que tú darás a los que estamos haciendo esto, Señor, va a ser grande y no va a ser ni comparado, Señor, con lo que estamos o con lo que tenemos ahorita. Gracias, Señor, pues, porque tu Espíritu Santo sabemos que habla, Señor, y tu palabra, Señor, es la guía, Señor, a cómo debemos de conducirnos. En el nombre de Jesús. Amén.